Dios les bendiga, hermanos. La gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estoy buscando mis ojos. Están por ahí. Míralo ahí. En el día de hoy nos gozamos en venir a alabar a nuestro Señor y Salvador. No hay nadie como Él. Hay un cántico, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido, Él me da. Yo le llamo, Él me responde, dice la Escritura. Contesta mis peticiones. Y he titulado al mensaje de hoy, Propósitos Divinos. Propósitos divinos. Vamos a orar. Soberano Dios, te doy gracias porque me permites congregarme junto a mis hermanos y reflexionar en tus palabras y cantarte con himnos espirituales. Una palabra cantada que apunta a tu gloria, a tu honor, a la alabanza de tu nombre, a tu dignidad, porque tú eres digno. Tú tienes planes eternos. Tú has pensado las cosas con claridad y todo tiene un propósito y un sentido en tu mente. Aunque a veces nosotros vamos por la vida confundidos, tú nunca te confundes. Aunque a veces nosotros flaqueamos en nuestras pisadas, tú nunca flaqueas. Aunque a veces nosotros como humanos fracasamos, tú nunca fracasas. Gracias, Señor, porque nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, ni en la fuerza ni siquiera de nuestra fe, sino en la fuerza del poder en quien reposa nuestra fe, que es en ti. Por eso tu palabra enseña que la fe, por pequeña que sea, logra grandes cosas, porque es la fe en ti, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí. Habla a nuestros corazones por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero comenzar el mensaje de hoy haciendo unas definiciones. La palabra propósitos o propósitos son las intenciones. Eso es lo que significa. Las intenciones, las metas, los objetivos o el ánimo que tiene una persona para realizar una acción, alcanzar un fin específico o dirigir su comportamiento hacia un resultado deseado. El propósito representa la finalidad, representa la voluntad o el para qué se hace algo. Eso es un propósito. Sinónimos de propósito: intención. Cuando tú escuchas esa palabra, intención es un sinónimo de propósito. Voluntad, metas, objetivos, proyectos, planes, aspiraciones, empeños, resoluciones, determinaciones. Esos son los significados de la palabra propósito. ¿Cómo describen las Escrituras a Dios? Dios es descrito en las Escrituras como un ser de propósitos. Él posee todo lo que hemos mencionado. Él tiene metas. Él ha escrito planes. Y estos planes se cumplirán. Él ha trabajado en ellos desde la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese pronunciado a la existencia. Antes que los cielos, la tierra y los abismos existiesen. La Biblia enseña que Dios era solo, en tres personas, absoluto. Nadie le dijo qué tenía que hacer. Nadie le dio consejo. Pero Él pensó. ¿A qué nos referimos con los propósitos divinos o los propósitos de Dios? Escuche cuáles son los propósitos de Dios. El propósito divino se refiere al plan soberano
y amoroso de Dios para la humanidad. Dios tiene un plan soberano y amoroso. A pesar de que la humanidad caída no es muy amorosa, que digamos, Dios sí tiene un plan soberano y amoroso, diseñado desde la eternidad, para llevar gloria a su nombre. Así que el plan soberano de Dios tiene que ver con la gloria de ¿quién? Con la gloria de su nombre. ¿Y qué hace Él en ese plan para la humanidad? Él guía a personas hacia la salvación. Así que lo que Dios se ha propuesto es guiar a personas a la salvación, a la vida, a la comunión íntima con Él. ¿A todas las personas en general? No todas las personas son guiadas a la salvación. No todos tienen fe, no todos escuchan. Hay gente que no le interesan los caminos de Dios. Hay gente que nunca le interesarán los caminos de Dios. Pero si a ti te interesa y tienes fe en tu corazón, significa que Dios tiene propósito contigo. Y por eso la Biblia enseña y dice en varias ocasiones: el que tenga oídos para oír, oiga. Que implica que no todos escuchan como debieran escuchar. Tú y yo tenemos esa experiencia en nuestras casas a veces cuando hablamos con nuestros hijos y le entra por aquí y le sale por acá. O mejor dicho, ni siquiera le entra. Le pasó por encima de la cabeza, no entró al oído. Pero la Biblia enseña que Dios tiene un plan de guiar personas de tribus, lenguas y naciones a la salvación, al servicio y a la madurez espiritual. Esas tres cosas. Él se propone guiarte a ti, si has creído en Él, a la salvación, al servicio y al crecimiento espiritual. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Ahí lo dice, ¿no? Vamos al Salmo 32, 8. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra poderosa de Cristo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira cómo le llama a Dios a sus propósitos: el camino. Así le llama a Dios a sus intenciones. Hay un camino por el cual debes andar. Antes a los cristianos, antes de llamársele discípulos, se le conocía como los seguidores del camino. Los que andaban en las metas, los objetivos y los planes de Dios. Los que caminaban en sus propósitos. El Salmo decía: te haré entender, porque a veces no tenemos mucho entendimiento, pero Dios promete darnos entendimiento. Él promete instruirnos. Él no nos dejará sin instrucción. Te enseñaré, o sea, te voy a mostrar. No podrás decir cuando Dios te enseña que no sabes o que nadie te lo dijo, porque dijo: te mostraré el camino. Te mostraré el propósito. Te mostraré por dónde debes. Y no estarás solo. Él dice: yo voy a fijar mis ojos sobre ti. Estaré contigo en el camino. Más adelante en el Nuevo Testamento Jesús nos dice: el que quiera venir en pos de mí, sígame. Pero también dice: yo soy el camino. ¿Por dónde lo seguimos?
tu prójimo. De hecho, el mandamiento, las tablas de la ley, los primeros 4 mandamientos tienen que ver en amar a Dios y los próximos 6 en cómo amar a tu prójimo. Este camino tiene que ver con ser transformados a la imagen de Cristo, porque Él es el camino. A medida que andamos en sus propósitos, nos parecemos cada vez más y más a Cristo. Y si no te pareces más y más a Cristo, estás andando por un lugar, pero no estás andando en el camino. Puedes venir a la iglesia, puedes congregarte todos los días, venir a todos los cultos, pero si no caminas, no andas en Cristo, es imposible que te parezcas a Él. La única manera de parecernos a Él es tener nuestra mirada fija en Él, en su verdad, en sus caminos, mientras que el Espíritu Santo talla el carácter de Jesús en nuestros corazones. El Espíritu Santo se propone hacer eso. Amados, este camino también tiene que ver con cumplir una misión específica en la tierra. Tú y yo tenemos una asignación, tenemos una razón de ser, una razón de existir, una razón de estar. La Biblia dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Cuál es la razón de nuestro existir, de nuestro ser y de nuestro estar? Es Dios. ¿Y qué pasa si no es Dios nuestra razón? Pues tú y yo no estamos en el camino. Estamos noveleando, pajareando, como dicen los muchachos. Estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, el reino de Dios, la justicia de Dios. Quiero mencionarles al menos 5 propósitos que no son los únicos que aparecen en la Escritura. 5 propósitos registrados en la palabra de Dios, para los cuales tú y yo hemos sido formados. Propósito número 1, escríbalo por ahí. Tú y yo fuimos creados para adorar. Tú y yo fuimos creados para adorar. Fuimos creados para agradar a Dios y amarle. Eso es adorar. Es vivir para agradarle. A veces la gente cree que adorar es venir aquí y cantar o ir a un culto. No. Adorar es mucho más que cantar. Es mucho más que predicar. Adorar es un estilo de vida que busca agradar a Dios sobre todas las cosas, amarlo por encima de todo y amar a aquellos que Él te dice que debes amar. Eso es adoración. Esto es parte de la adoración, la predicación. Los cánticos son parte, la congregación es parte de la adoración, pero no es todo lo que la adoración es. Porque hay gente que pueden estar juntos, pero no están revueltos. Hay gente que puede caminar por la vida pegaditos, pero en su corazón están lejos, tanto del uno del otro como de quién, de Dios. Hay gente que puede cantar los cánticos de Dios, pero su corazón está lejos de Él. Hay gente que puede poner grandiosas palabras de elocuencia acerca de Dios, pero no lo conocen ni le experimentan. Su conocimiento de Dios es solo información en un papel, pero eso no ha bajado del papel al corazón y no gobierna su voluntad. Dios quiere que lo que somos y que Él ha puesto en nuestros corazones para hacer, gobierne nuestra voluntad, llene nuestros pensamientos, permee en todas nuestras intenciones, en todos los lugares en donde nos encontremos, en el trabajo, en la casa y cuando andamos por el camino. Cuando estamos en la mesa, al acostarnos y al levantarnos.
que esté como frontales entre nuestros ojos, como señales en nuestras manos, que estén escritos en nuestras puertas cuando salimos y cuando entramos, y que estén también como postes que sostienen el fundamento de nuestro hogar. Él quiere que tú entiendas que has sido llamado para agradarte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú también, como ser humano, buscas siempre agradar y tienes la necesidad de ser amado? ¿Te has preguntado por qué tú, como ser humano, buscas siempre que te agraden o agradar, o que te amen y que seas amado? Porque fuiste creado para adorar. Y si tú no adoras a Dios, vas a buscar agradar y amar algo más por encima de Dios. Y a eso la Biblia le llama idolatría. Si tú no adoras a Dios, estás adorándote a ti mismo, o a un familiar, o a un hijo, o a alguien, a tus propios deseos, a tus propias pasiones, a tus propios planes. Pero la Biblia dice que al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Si tú quieres adorar a Dios, tienes que proponerte, como se lo propuso Josué, decidir hoy a quién vas a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estabais allí, ¿verdad? Pero de momento termina con una afirmación: pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Segundo propósito para lo que Dios te llamó. Él te llamó para la comunión. ¿Sabes? Él te llamó para la comunión, para tener cosas en común contigo, y que tú tengas cosas en común con Él y con tus hermanos. ¿Qué debes tener tú en común con tus hermanos en la fe? La fe. Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Debes tener en común con tus hermanos la vida de oración, la vida de estudio bíblico, el partimiento del pan, el compañerismo santo, el amor de Cristo. Esas cosas debes tenerlas en común con tus hermanos. Son cosas que pertenecen a los creyentes. Dios te llamó para pertenecer. La comunión trabaja con la necesidad del corazón de pertenecer. Todos nosotros queremos pertenecer a algo o a alguien. Dios nos llamó para pertenecer a su familia. Él quiere que tú tengas sobre el pueblo de Dios un sentido de pertenencia. Por ejemplo, cuando yo voy a Bateles, me voy a reunir con la iglesia del Señor, pero también con es mía, mis hermanos, mi familia, para adorar a mi Dios, a mi Señor, y estudiar el Evangelio, su Evangelio, mi Evangelio, el Evangelio que predicamos. Tienes que hacer lo tuyo, como lo dice Pablo, conforme a mi Evangelio, decía él. La buena noticia que Dios ha enseñado se ha hecho parte de mí, se ha hecho parte de ti. ¿Tienes un sentido de comunión con la familia de Dios, de pertenencia? Número 3, discipulado. Dios tiene como propósito que tú y yo maduremos espiritualmente y seamos como Cristo. Y ese es el propósito del discipulado: madurar, crecer
perfeccionarnos en la santidad y en el temor del Señor. Para ello necesitamos ser discipulados. O sea, necesitamos seguir a alguien. ¿A quién debemos seguir? A Cristo. Jesucristo lo dijo. Somos discípulos de Cristo. No míos, yo soy un hombre. Junto con ustedes, yo soy discípulo de Cristo. Yo un día voy a pasar. Así que su mirada no debe estar puesta en mí, debe estar puesta en Cristo. En sus caminos, en su propósito. Va más allá de cualquier persona. Él te ha dado 3 cosas necesarias para que tú seas un discipulador y un discípulo. 3 cosas. Él te ha dado tiempo, un tiempo sobre la faz de este mundo. Un tiempo. En sus manos están tus tiempos. Él te ha dado talentos. Sí, talentos y dones. Talentos son lo que tiene todo ser humano por ser humano. Dones son aquellos que los reciben solo los que tienen al Espíritu Santo porque son parte de la familia de Dios. Pero tus dones y talentos deben ser usados para Él. Pero también ha dado tesoro. Tiempo, talento, tesoro. ¿Para qué? Para la misión. ¿Qué misión? Amar a Dios, amar a tu prójimo y dar su nombre a conocer para que su nombre sea glorificado. ¿Vieron? Que la gente sepa, mira, estas personas verdaderamente han estado con Jesús y le aman. Los intereses de Dios son sus intereses. Los intereses de Jesús son sus intereses. Así que esto nos ayuda a madurar espiritualmente y ser como Cristo. Número 4, Dios nos ha dado un ministerio. La palabra ministerio significa servir. Así que Dios nos llamó para servir a los demás. ¿Con qué? Con nuestros dones, con nuestros talentos y con nuestros tesoros. Número 5, evangelización. Evangelización. Porque hay una misión que cumplir. Una misión. ¿Cuál es? Compartir. ¿Compartir qué? ¿Lo bueno que soy? No. ¿Lo bueno que tú eres? No. Hay que compartir lo que Cristo hizo para salvar. Lo que Cristo hizo para salvar es el Evangelio. Él vino, nació, vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es invitar a la gente a la iglesia a congregarse. El Evangelio es enseñarles a Cristo. Los puedes invitar, pero el propósito de lo que estamos aquí es que ellos conozcan a quién, a Jesús. No que crean que tú eres la gran cosa, latín después de las papitas saladas, como he dicho muchas veces, la última Coca-Cola del desierto, la santa pomada que cura todas las dolencias físicas. Si alguien te conoce por ahí, dámela, porque huele todo. No, Él vino para que entendamos que la centralidad de todas las cosas, que el centro de todo es Jesús. Aleluya. Amén. Amados, debemos compartir el Evangelio. Tú y yo hemos sido llamados para proclamar. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos heraldos, anunciadores, somos cartas celestiales, somos cartas que el cielo escribió, somos tablones de edictos. Eso es lo que significa columna.
pero también somos fortificación y ariete de la verdad, baluarte de la verdad. ¿Cómo descubrimos estos propósitos divinos? ¿Cómo lo descubrimos? Con 4 cosas. Sí, 4. Número 1, esto lo voy a contar como 1, oración y estudio de la palabra. Nunca crecerás si no eres persona de oración y de la palabra. Nunca crecerás, serás un enanito toda la vida. Las hormigas serán más grandes que tú. Cuando tú fuiste llamado para hacer la obra magistral, el poema de Dios en la tierra. Porque ese es su llamado, ¿sabes? Eso es lo que dice, somos hechura suya. El ver lo que dice ahí en inglés es poema suyo. ¿Alguna vez te has visto como el poema de Dios? Escrito por la mano de Dios. Esa es tu vida. Tú estás escrito por la mano de Dios. Así que la oración y estudio es buscar la voluntad de Dios a través de la Escritura. ¿Quién nos enseñó esto? Jesús. ¿Quién nos dijo? Escudriñar. ¿Se lo saben? Vamos a decirlo juntos. Escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y es la palabra de Cristo. No son mis palabras, son las de Jesús. Número 2, dones y talentos. Sí, descubrimos los propósitos divinos por los dones y talentos que recibimos de Dios. Todos nosotros tenemos talento, seas cristiano o no. Pero también, si eres cristiano, además de talentos, tienes dones que son regalos celestiales para obrar y para hacer. Y tú descubres para qué fuiste hecho, porque los dones que Dios te los da como un propósito. Por ejemplo, si Él te da el don de la enseñanza, ¿para qué te lo da? Para enseñanza. Si te da el don de la exhortación, ¿para qué te lo da? Para exhortar. Si te da el don de servicio, ¿para qué te lo da? Para enseñar. No, ¿para qué? Para servir. Así que esos dones y talentos determinan lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida en el cuerpo de Cristo. ¿Tienes talento? ¿Sabes pintar? Pinta para Cristo. ¿Sabes coser? Hay algo que puedes hacer. Había una mujer que se llamaba Dorcas, que cosía ropa para los pobres. Servía cosiendo. Y aparece en las Escrituras como aquella mujer que Dios usó al apóstol Pedro para ¿qué? Para levantarla de entre los muertos. Debemos identificar nuestras habilidades naturales y espirituales para servir. Porque parte del plan de Dios no es tan solo amar, también en ese amar incluye ¿qué? Servir. ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio? Amar, servir, crecer espiritualmente. Número 3, obediencia y fe. Tú y yo hemos sido llamados para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Qué es obediencia? Es tomar pasos firmes y confiar en la guía de Dios. Ahí está la obediencia y la fe. Toma pasos firmes y confía en que Dios te guía, que incluso en momentos difíciles no te deja, que estará contigo donde quiera que tú vayas, aunque tengas que entrar al horno de fuego, aunque tengas que cruzar mares y atravesar ríos, aunque tengas que caminar en medio de ejércitos, tú sabes
en quien has creído y que es poderoso para guiarte, sostenerte, cuidarte en el camino. Tú lo sabes, lo has experimentado en tus angustias. Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él conoce personalmente a los que en Él confían. Hermanos, y si no hay camino, ¿sabes? Él abre caminos donde no hay. La Biblia da muestras de que abre caminos donde no lo hay. Hay un poema, creo, escrito de Antonio Machado, que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Amigo mío, a medida que marchas, el mar se abre, porque la palabra de Dios así lo habla. ¿Crees en Él? ¿Qué produce lo último en cuanto a esta pregunta? ¿Cómo descubrimos los propósitos divinos? Es por medio del consejo sabio. Buscar el discernimiento a través de personas maduras en la fe. No tienes personas maduras en la fe alrededor tuyo. Tú no vas a pedirle consejo a los impíos. Tú no vas a pedirle consejo a los que no tienen entendimiento. Tú le pides consejo a los maduros en la fe. Vaya conmigo a la escritura, al libro de Proverbios 11:14 y luego 15:22. Veamos qué nos dice el Señor por medio del sabio. Proverbios 11:14. ¿Lo tenemos? Espero 13. Dice así la palabra del Señor: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Repito el texto: donde no hay dirección sabia, o sea, ¿con quién te vas a rodear? Anda con sabios y sabia serás. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Quiénes son los que te rodean, los que te hablan, los que te aconsejan? Serás destruido si no son gente sabia, llena de fe, gente madura. Necesitas gente sabia. Mas en la multitud de consejeros, dice la Escritura, hay seguridad. A veces no nos atrevemos porque decimos: ¿qué dirán? Pensarán que soy un ignorante. Todos en este mundo ignoramos cosas. Yo soy bastante ignorante en muchas cosas de la vida. Y cuando no entiendo a dónde corro, al que sabe sobre la materia. Si yo necesito arreglar hojalata de mi carro, ¿a quién voy? A Robert. Si necesito ir a arreglar una transmisión, voy a un señor que se llama Nelson Rosado o a mi cuñado Eric. Pero yo no le meto las manos a la transmisión, porque entonces me voy a quedar sin ella por completo. Si quiero
comida, no la cocino yo. Si quiero que alguien muera, yo la cocino. Se necesita fe para comer lo que yo hago. Fe, oración y un estómago de acero. ¿Entienden? El 15, Proverbios 15, 22. Este es tuyo. El 15, 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Ve? Dios usa el consejo para afirmar nuestros pensamientos. Ahora, ¿qué produce en el corazón de los creyentes vivir o movernos en estos propósitos? Si usted comienza a vivir y a moverse en estos propósitos que hemos hablado, ¿qué produce o trae eso a nuestro corazón? Vivir en el propósito divino trae consigo gozo, satisfacción y la seguridad de que a pesar de las dificultades, Dios enderezará los caminos para cumplir su voluntad eterna. Voy a repetir esto. Estas cosas las experimentan los que andan en sus caminos y en sus propósitos. Hermano, y si yo me voy en la curva de estos propósitos, no vas a experimentar nada de eso. Yo he conocido gente en las iglesias que nunca han experimentado esto. ¿Sabes por qué? Porque van y asisten a las iglesias, pero no caminan en los propósitos divinos. Hay mucha gente que viene por diferentes razones. Por miedo. Hay hombres que vienen para buscar mujeres, hay mujeres que vienen para buscar hombres. Hay personas que vienen como tapadera. Yo he conocido personas que son capos de la droga, que van para que la gente piense que es alguien respetable. Hay muchos encubiertos que se reúnen con los santos. Se burlan de sus hermanos en la casa de ellos, pero no de Dios. Tú puedes venir por cualquier razón a la iglesia, pero no puedes seguir siempre viviendo por la misma razón. Tal vez viniste por una chica, pero si en el proceso no conoces a Cristo, tal vez obtengas a la chica mintiendo, pero te perderás. Porque Cristo nunca estuvo en tu corazón. En el proceso puedes conocer a una chica y llegar a conocer a Cristo. Pero si no pasas por Cristo, no tan solo perdiste el tiempo, perdiste tu vida. Porque tener a Cristo es tener la vida. No tener a Cristo es no vivir la vida. Y aquí dice que vivir en el propósito divino trae consigo gozo. Lila, ¿tú tienes gozo? Lila está aquí y ella ha sufrido, al igual que Ada, la pérdida de su esposo. Y en los momentos de dificultad, Dios trabajó con su alma en medio de su dolencia. Aquí también hay otra Titi. Oiga, hay un montón en esa fila. Y Daisy que está por ahí. Dios puede trabajar con tu alma en medio del dolor profundo y dar gozo en medio de dificultades y aflicciones. Así que hay gozo, hay satisfacción y hay seguridad de que a pesar de las dificultades, Dios enderezará los caminos para cumplir su voluntad eterna. Ahora vamos a ver en las Escrituras. Voy a buscar 5 versículos. Esto lo vamos a atravesar lo más rápido posible. Pero buscando entendimiento
donde se nos muestra cómo es ese propósito divino, o qué características tienen los propósitos divinos. Número uno, el propósito divino es irresistible. Escúchelo bien, el propósito divino es irresistible. Isaías 14:27. Lo leo, lo pueden ir buscando en lo que lo leo. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de sus hombros. Esto es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Vieron ese texto? ¿Qué nos está diciendo? No importa lo poderoso de los imperios. Cuando Dios se propone hacer algo, no importa la fuerza de los ejércitos que se opongan, ni las motivaciones de los impíos, se hará de la manera que Él lo ha pensado. Su determinación se cumplirá y su actividad, su acción se dejará ver. El brazo extendido en la actividad de Dios para cumplir las cosas que Él ha prometido. Aleluya. Y aquí está hablando de restauración para un pueblo que está siendo acosado por un pueblo más poderoso. El pueblo de Israel estaba siendo acosado por los asirios. El pueblo de Judá estaba siendo acosado. Y Dios, ¿qué hizo? Mostró quién es el que manda. Esto es tremendo. Dios cumplirá sus promesas de justicia y descanso en su pueblo, incluso en tiempos difíciles como en este pasaje que aquí dice. Ellos tenían un yugo, o sea, estaban haciendo que los estaban poniendo a la fuerza a hacer lo que no querían. Número 2, Jeremías 51:29. El propósito de Dios no es tan solamente irresistible, es de cumplimiento seguro. Grabe eso en su corazón, es de cumplimiento seguro. Número 2, Jeremías 51:29 dice: temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. ¿Qué está sucediendo ahí? Dios habla una palabra contra la nación más poderosa de la tierra, Babilonia. Y la historia registra la veracidad del cumplimiento de los pensamientos de Dios, de sus planes, de sus consejos, de sus propósitos. Él habló y no hará. Él habló sobre la nación. No importa, ahora mismo estamos llenos de presidentes corruptos, gobernantes corruptos, jueces corruptos. Llenan la tierra. Muchos aquí también entre nosotros tenemos corrupciones con las que Dios está lidiando. Pero si Dios se ha propuesto hacer algo contigo, Él lo hará. Y te perfeccionará, como dice: el que comenzó en ti la obra, la perfeccionará. Todo puede servir para Dios ser glorificado. Hasta los juicios, hasta las prisiones, como las prisiones de Pablo, sirvieron para que se escribiera ¿qué? Los libros y las cartas para la iglesia. Lo que tú piensas que puede ser difícil. Por eso el apóstol decía: ni tribulaciones, ni peligro, ni espada, ni desnudez, nada. 7 cosas él menciona que no te pueden separar del amor de Dios. Él gobierna y controla la historia.
solo nuestro Creador, Él es nuestro Padre. Y nuestra relación con Él ya es diferente. Efesios 3:11. El propósito divino no es tan solo irresistible y de cumplimiento seguro, es eterno en Cristo. Es eterno en Cristo. Efesios 3:11. ¿Qué estoy diciendo? No es algo que Dios improvisó. Es divino. Es sabio. Y está enfocado en Cristo. El propósito de Dios viene del cielo, es de Dios. Es sabio porque Dios es todo sapiente. Y es eterno en Cristo. Pablo pudo decir a mí que soy menos que el más pequeño. Estoy en el versículo 8. Es del 3 al 11, pero voy a leer del 8 al 11. Del capítulo 3 de Efesios. Dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Mire lo que dice aquí: del misterio escondido desde los siglos, desde la eternidad pasada. ¿En quién? En Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Un plan determinado desde la eternidad pasada, anunciado y aclarado por el apóstol en el cumplimiento del tiempo, acerca de las riquezas que Dios ha preparado para ti que crees, algo que estaba escondido en Dios desde la eternidad y que se revela por medio del mensaje del Evangelio de Jesucristo, y es conforme a lo que Dios se ha propuesto hacer, conforme a su propósito, que es eterno y que es a través de su Hijo. Eso es lo que está diciendo el texto. Efesios capítulo 1, versículo 9. No es tan solo irresistible, no es tan solo de cumplimiento seguro, no es tan solo el propósito de Dios eterno en Cristo, sino también es revelado por el Evangelio. Dios comparte con nosotros su plan. Y su plan no es al azar, no es a la suerte, sino es según su buen placer. Lo que Él hace, lo hace porque le plujo. Fue su buen placer. Y vamos a leerlo, dice, voy a leer del 7 al 10, pero acuérdense que es el 9 el énfasis. En quien tenemos redención. Está hablando de Cristo. Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí está el versículo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según lo que dice ahí, su beneplácito. ¿Qué significa eso? Que así lo quiso Dios, que es su placer, su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo. No, tú no le dijiste qué hacer, Él lo hizo, se lo propuso. Él no tiene consejeros, porque Él es todo sapiente, pero Él es el que da el absoluto consejo. Dice, de reunir todas las cosas, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ve? Cristo otra vez en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos y los que están en la tierra. Así que Dios se propone en Cristo unir todas las cosas, reconciliar todas las cosas. Eso es lo que significa la palabra religión, volver a unir lo que está roto. Dios es un experto en unir lo que está roto. ¿Cómo tú estás hoy? ¿Estás roto? Dios no tan solo te puede unir con su Hijo, puede unir también los pedazos de tu vida. Y un día lo unirá todo con el cielo, con el propósito eterno en Cristo. Esto dará seguridad a tu corazón. Y si estás en Él, esto es irresistible. Y por último, me faltan dos. En Hechos 26, 16 y 18. El propósito de Dios es transmitido por creyentes, por medio del Evangelio, pero a quien Dios quiso usar. ¿Quién los quiere usar? Dice que fue por medio de la iglesia. Te lo voy a poner de esta manera. Graba esta ilustración en tu corazón. Dios está dando una clase en el salón del trono. Los ángeles son los estudiantes. El objeto estudiado en la iglesia. El tema es la salvación de su pueblo por gracia, por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Lo captaste? Eres parte de ese pueblo que es el tema hablado en el cielo. El tema estudiado por los ángeles. Leo el texto. Este mensaje de gloria es transmitido por creyentes. Miren lo que le pasó a Pablo. Dios hablando con Pablo y él dando testimonio de lo que le sucedió, dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro, o sea, por servidor y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, eso es Jesús hablándole a Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Vieron? ¿Quién era el que iba a anunciar eso? El apóstol. ¿Quién ha dejado Dios en este mundo para exponer eso? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol en este tiempo no es fulano o mengano, es toda la iglesia de Dios. Toda la iglesia de Dios son enviados, que es lo que significa esa palabra, para declarar y pronunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que nos libró del reino de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y nuestra labor es usar la palabra para que sean abiertos los ojos y los oídos y la gente escuchando crea y viendo la persona del Hijo del Hombre y mirándole sean salvos del veneno de la serpiente. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le vea crea y tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Y finalmente, dije que no es el único, pero finalmente por hoy,
El propósito de Dios está por encima del diablo. Y lo digo porque la gente de la iglesia hoy como que engrandece mucho a quién, al diablo. Tú no lo subestimas, pero tampoco lo debes sobreestimar. Ni sobreestimar, ni subestimar. Debes tener un corazón alineado y correcto. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si tú, por ejemplo, estás practicando el pecado y lo tienes por un hábito, hechicerías, murmuraciones, griterías, enojos, fornicaciones, adulterios, aquí dice la Biblia lo que tú eres y a quién le perteneces. Hay muchas clases de pecados, obras de la carne que la Biblia menciona. La puedes poner toda la lista. Mira de cuál de ellas tú estás. Ahora, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Independientemente de cómo tú estés, Dios puede llegar a tu vida y desbaratar esa obra satánica. Ese lazo de iniquidad que te tiene amarrado a la fornicación, al adulterio, a la hechicería, a la lujuria, a la lascivia, a la contienda, a la gritería, a las murmuraciones y a toda clase de obras que la Biblia menciona. Él puede desbaratar la obra, porque si estás en eso, estás dentro del marco de la obra de Satanás. Pero Él puede romper tus cadenas. Eso se llama lazo de iniquidad. Crea una atadura emocional al pecado, a una persona o a algún acto en específico. Cuando una persona está así de atada, es evidencia absoluta de que está en el lazo del cazador, en el lazo del diablo. Y por eso nosotros oramos que Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y sean librados del lazo del diablo al cual están sujetos. Y Cristo ha venido a deshacer las obras de Satanás. Amigo que me escuchas por las redes, yo no sé cómo tú estás, amigo de la iglesia, yo no sé cómo tú estás. Cada uno de ustedes conoce sus pecados, sus ataduras y sus vicios y corrupciones. Es cuestión de presentárselos a aquel que puede deshacerlo. Dios tiene el poder soberano sobre todo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 17. Él está por encima de todo y nunca está por debajo de nada. Hasta los querubines que aparecen en la Biblia están debajo del embaldosado de esmeralda, junto con los ojos esos, las ruedas esas que tienen muchos ojos. Y es que ellos son las ruedas que mueven el carro trono de Dios. Porque esa representación que aparece en Ezequiel en Apocalipsis 6 no es otra cosa que la manifestación del lugar donde se sienta Dios. Y debajo están los querubines junto con las ruedas, porque es el trono de Dios. Pero en el capítulo 17 nos enseña acerca de los propósitos eternos que tienen que cumplirse. Y aunque el enfoque es en el versículo 17, quiero leer del 13 para que entiendan el contexto. Eso, si Dios lo permite, lo último que hablamos en esta mañana. Condenación de la gran ramera. Es el título. Dice la Escritura: estos tienen un mismo propósito. Hasta estos reyes que están hablando aquí tienen un mismo propósito. Mira cuál es el propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. O sea, que tienen como propósito perder. El enemigo, los reyes que se opongan a Dios y a su Hijo, perderán. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes
los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mira la característica. Para eso tú has sido llamado, porque eres elegido, pero has sido llamado para ser fiel. Y dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios, mira lo que dice el 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones, ¿en quién? En el corazón de esos reyes. Él ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Quién lo quiso? Dios. Ponerse de acuerdo y dar el reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras ¿de quién? De Dios. Toda la historia está gobernada absolutamente ¿por quién? Por Dios. Así que en el propósito de Dios siempre estará por encima del diablo, de la bestia, de los falsos profetas y falsos profetas que se levantan, de los ministerios de iniquidad que corren por este mundo. Este es el Dios en el que confiamos. Este es el Dios en quien creemos. Creemos. Vamos a cantarle al Señor. Creemos. Aleluya. No. Ya. No. Creemos. Cantemos al Señor este cántico de alabanza y de fe. Oramos y nos despedimos. Tengo que hablar con las damas al final, si me lo permiten, unos 5 minutos. Si me dan permiso. Cantamos al Señor esa alabanza. Gloria a Dios. Ayúdame, que me ayude. Esta canción de Cristo. Para el que cree en Dios. Y nuestra fe sea más
pensamiento es, Señor, creemos en ti, confiamos en tu poder para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias, Señor. Aquello que está roto en tu vida delante de Él, lo vas a presentar así, se lo vas a poner así en las manos. Si hay un pecado del cual te tienes que arrepentir, ponlo delante de Él. Si hay una necesidad que estás atravesando, ponla delante de Él. Si hay algún ruego, delante de Él. O alguna enfermedad o dolencia, delante de Él. Alguna petición muy personal, específica, delante de Él. Pero ven a Él creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ve a Él creyendo que Él existe, que es real y que Él hará conforme a su consejo y su pensamiento y será glorificado. Soberano Dios, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Nosotros creemos en ti y en tu capacidad para obrar en nosotros mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Presentamos nuestro ruego, nuestra plegaria, nuestra oración, nuestra necesidad, nuestra petición, nuestro dolor, nuestra enfermedad, cualquier cosa que esté en nosotros, lo entregamos a ti. Ya no lo queremos en nuestra vida. Señor, tú dijiste que podíamos echar toda carga sobre ti, toda ansiedad sobre ti y pedirte y darte gracias. Y prometiste paz que sobrepasa el entendimiento. Prometiste que estarías con nosotros, que no nos dejarías. Te ruego que llenes nuestra mente de todo lo honesto y bueno y justo y santo y de buen nombre, de todo lo que tiene excelencia, moral, virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza. Padre, llena nuestras mentes y corazones y toca nuestro cuerpo con tu glorioso poder. Cumple tus propósitos en nosotros. Tú dices en tu palabra, Jehová cumplirá tu propósito en ti. Haz tu obra en el tiempo, en nuestra vida y a través de nuestra vida. Enséñanos a vivir para amarte, para amar a nuestro prójimo y no hacer injusticia, para servirte y para crecer en madurez. O sea, para andar, como dice tu palabra, en el camino de los maduros o el camino de la perfección. Como dice tu palabra, el que andase por este camino me servirá. Guía nuestros corazones y mentes a ti y no nos dejes en nuestros hierros, en nuestros pecados y en nuestros desvíos, sino que deshaz cualquier obra del diablo de nuestras vidas y glorifica tu nombre y pon tu bandera de dominio sobre tu pueblo y sobre los que no te conocen. Genera fe en los que no creen.
salvación y vida y arrepentimiento. Genera, Señor, sanidad en los enfermos y paz en el ansioso. En el nombre poderoso de Jesucristo pedimos todas estas cosas y nos encomendamos a ti y a tu palabra y a tus caminos y a tus propósitos. Ahora te ruego que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia. Enséñanos a caminar en ti y a ser adoradores en donde quiera que nos encontremos, porque tú nos has elegido para la comunión, Padre, para el discipulado. Nos has elegido para pronunciar y proclamar tu verdad y para ser imitadores tuyos como hijos amados. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas creyendo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Salúdense los unos a los otros en el bendito y glorioso amor de Cristo. Y ahorita, antes después que se saluden las damas, unos minutos cortos hacia el frente.